Todo comenzó en una de esas noches que prometen cambiar tu vida, pero no de la forma que imaginas. Si alguien me hubiera dicho que esa fiesta, con toda su música elegante y vestidos brillantes, terminaría siendo el escenario de la humillación más grande de mi vida, me habría quedado en casa. Pero no, yo fui peinada, maquillada y con una bandeja en la mano, lista para servir copas a la gente rica, creyendo que era solo un trabajo más. Nadie me preparó para enfrentar la crueldad de un hombre que no conocía límites. Trabajaba como mesera en eventos de lujo para pagar mis estudios de enfermería. No era fácil, pero era honesto. Mi madre siempre me decía que con trabajo duro todo se consigue. Aquella noche, me asignaron uno de los eventos más importantes del año, la gala benéfica organizada por el mismísimo Sebastián del Valle. Él era joven, millonario, heredero de una fortuna inmensa y, según las revistas, uno de los solteros más codiciados del país. Yo, en cambio, solo era Lucía, una chica común con sueños grandes y bolsillos vacíos. Llegué al salón con los nervios de punta. Todo brillaba. Las lámparas, los cubiertos de plata, las copas de cristal. Las mujeres llevaban vestidos que probablemente costaban lo que yo ganaba en un año. Caminaba entre ellos con cuidado, sin querer llamar la atención, intentando hacer mi trabajo lo mejor posible. Al principio todo iba bien. Sonrisas forzadas, bandeja en alto, pasos firmes. Hasta que lo vi. Sebastián estaba de pie junto a un grupo de empresarios, riendo con esa arrogancia que solo los que nacen con poder saben tener. Me pidieron que sirviera vino en su mesa. Me acerqué con la botella, evitando mirarlo directamente, como nos enseñaban en las capacitaciones. Pero al llenar su copa, tropecé con el tacón de una mujer que pasó corriendo detrás de mí y un poco de vino cayó en su camisa blanca. El salón se quedó en silencio por un segundo. Yo sentí que el mundo se detenía. Inmediatamente intenté disculparme. Ofrecí servilletas, me incliné, supliqué con los ojos, pero lo que vino después me rompió por dentro. Él se puso de pie, se sacudió la camisa con desprecio y gritó delante de todos: «¡No me toques! ¿Crees que no sé lo que intentas? ¿Una mesera buscando escalar con una mancha de vino?» El murmullo en la sala fue ensordecedor. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos. Sentí como mi cara ardía, como mis manos temblaban, como mi dignidad se hacía trizas en cámara lenta. Nadie me defendió. Nadie dijo nada. Solo yo, de pie, sola, frente a un mar de ojos juzgando. Corrí al baño con lágrimas en los ojos. Cerré la puerta con fuerza y me miré al espejo. No podía reconocerme. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel con una desconocida? ¿Cómo era posible que un simple accidente se convirtiera en un escándalo? Me sentía sucia, expuesta, derrotada. Llamé a mi supervisora desde el celular y le dije que me sentía mal, que no podía seguir. Ella respondió fríamente que entendía, pero que no volviera a presentarme sin una disculpa formal a los organizadores. Sabía lo que eso significaba. Esa noche no dormí. Pasé horas leyendo comentarios en redes sociales. Alguien había grabado el momento. El video se volvió viral. Los títulos eran crueles. La mesera atrevida, el millonario se defiende, Lucía la seductora de copas. Mi nombre estaba por todas partes. La universidad recibió quejas. Mis compañeros me evitaban. Algunos profesores me miraban con desaprobación. Perdí el trabajo y estuve a punto de perder mi beca. Todo por una copa de vino y un hombre sin alma. No podía hablar con mi madre. Ella estaba enferma y no quería preocuparla. Le mentí. Le dije que había decidido buscar un nuevo rumbo. Pero por dentro me consumía la vergüenza. Me sentía marcada, como si hubiera hecho algo terrible cuando lo único que hice fue tener un accidente. Durante semanas me encerré en mi habitación, sin salir, sin responder mensajes, sin mirar mi reflejo. La ansiedad me comía viva. Soñaba con el momento, una y otra vez, como si fuera una pesadilla interminable. Mi mejor amiga Carla fue la única que insistió en buscarme. Tocó mi puerta un día con una caja de empanadas y una botella de vino barato. Me abrazó sin decir nada. Solo lloré en su hombro durante horas. Fue ella quien me propuso irme unos meses con su tía a otra ciudad, para respirar, para empezar de nuevo. No sabía si funcionaría, pero en ese momento era lo único que me daba un poco de esperanza. Así que empaqué lo poco que tenía, apagué el celular y desaparecí. La nueva ciudad era más pequeña, más tranquila. Nadie me conocía. Podía caminar por la calle sin miedo a que me reconocieran. Conseguí un trabajo en una cafetería y poco a poco fui recuperando el control sobre mi vida. Comencé terapia, aunque al principio me costaba abrirme. Me daba vergüenza contarle a alguien cómo un solo momento me había destruido. Pero lo hice. Y cada sesión fue como soltar una piedra del corazón. Aprendí a perdonarme por algo que no fue mi culpa. Un día, mientras servía café a una señora mayor, ella empezó a tener problemas para respirar. Me paralicé por un segundo, pero algo dentro de mí reaccionó. Recordé los videos de primeros auxilios,
los consejos de mi madre enfermera y actué. Llamé a emergencias, la ayudé a estabilizarse, la acompañé hasta que llegaron los paramédicos. Cuando todo terminó, uno de ellos me dijo: «Tienes buen instinto, deberías considerar formarte como paramédica». Esa frase cambió mi vida. Esa noche pensé mucho. ¿Y si en vez de ser solo una víctima, pudiera convertirme en alguien que salva vidas? Me inscribí en el curso básico de primeros auxilios, luego en uno más avanzado. Me sentía viva otra vez. Tenía una meta. No era por fama, no era por dinero, era por mí. Quería ser fuerte, útil, capaz. Quería dejar de tener miedo, dejar de sentir que lo único que podía pasarme era algo malo. Estaba decidida a volver a creer en mí. Pasaron los meses y mi rutina cambió por completo. Estudiaba de día y trabajaba de noche. Dormía poco, pero no me importaba. Tenía un propósito. Empecé a destacar en la clase. Mis profesores me apoyaban, mis compañeros me respetaban. Me sentía parte de algo otra vez. Y aunque a veces los recuerdos de aquella noche volvían a golpearme, ya no me derrumbaban. Ahora tenía herramientas para enfrentar el dolor. Ya no era la misma chica temblorosa del salón brillante. Una mañana, mientras revisábamos técnicas de reanimación, el instructor dijo algo que se me quedó grabado. Nunca sabrás cuándo tendrás que salvar a alguien importante. A veces la vida te pone frente a personas que marcaron tu historia. Yo no entendí completamente lo que quería decir todavía, pero algo en su tono me hizo estremecer. ¿Y si algún día me encontraba con Sebastián otra vez? ¿Y si la vida me obligaba a estar cerca de él en una situación límite? Repetí esa pregunta muchas veces en mi mente, sin imaginar que la respuesta llegaría mucho antes de lo esperado. Porque mientras yo reconstruía mi vida, él seguía siendo el mismo. Arrogante, poderoso, intocable. Pero el destino, cuando decide moverse, no pregunta, no avisa, no perdona. Solo actúa, y yo estaba a punto de descubrirlo de la forma más inesperada posible. Nunca pensé que mi vida volvería a cruzarse con la de Sebastián del Valle. Después de todo lo que pasó, lo único que deseaba era no volver a escuchar su nombre jamás. Pero la vida, con su retorcido sentido del humor, tenía otros planes para mí. Aquel día parecía uno cualquiera. El cielo despejado, el turno tranquilo en la base de emergencias, y yo concentrada en mis tareas. Hasta que sonó la alarma. Un código rojo en un restaurante del centro. Hombre, 30 y tantos, colapso súbito. Sin saberlo, estaba camino a salvar la vida del hombre que destruyó la mía. Subí a la ambulancia con el corazón acelerado, pero no por presentimiento. Era la adrenalina de siempre. Cuando llegamos al lugar, una multitud se agolpaba frente al restaurante de lujo. Entramos rompiendo el murmullo, y ahí estaba él. Tendido en el suelo, pálido, sudando, apenas consciente. Lo reconocí al instante. Ese rostro imposible de olvidar. Sebastián del Valle. No respiraba bien. Su pulso era débil. El infarto era evidente. Mi mente gritaba todo tipo de cosas, pero mis manos sabían qué hacer. Me arrodillé junto a él, coloqué mis manos en su pecho y comencé las maniobras de reanimación. Sentía cómo la gente me miraba. Algunos grababan, otros murmuraban, pero en ese momento todo se desvaneció. Solo estábamos él y yo. No era el millonario, no era el hombre que me humilló. Era un paciente, un ser humano aferrándose a la vida, y yo, la única persona que podía ayudarlo. Cuando el monitor marcó un ritmo cardíaco estable, respiré por primera vez en minutos. Lo habíamos logrado. Lo había salvado. Durante el trayecto al hospital lo acompañé. Él estaba semi-inconsciente, pero sus ojos se abrían por momentos. Me miró una vez. No sé si me reconoció. Tal vez sí. Tal vez no. No dije nada. Mi trabajo no era hablar, era cuidar. Lo entregamos en urgencias, y mientras los médicos se encargaban de él, me fui al vestidor. Cerré la puerta, me senté en el suelo y lloré. Pero esta vez no era de dolor. Era una mezcla rara de alivio, rabia contenida y una extraña paz. Los días siguientes fueron extraños. La historia salió en los noticieros. El joven empresario Sebastián del Valle sufre infarto en plena cena de negocios. Pero lo que no dijeron fue quién lo salvó. No necesitaba el reconocimiento. No quería aparecer en cámaras. Solo deseaba entender qué significaba todo esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Qué quería el destino de mí ahora? Una semana después me llamaron desde el hospital. Un paciente pedía verme. No dijeron quién era, pero lo supe. Fui por curiosidad, por cerrar un ciclo. Cuando abrí la puerta de la habitación, ahí estaba. Sentado, con una bata azul, el rostro más delgado, el cabello algo despeinado. Me miró fijamente. No habló de inmediato. Solo alzó la cabeza y dijo, tú me salvaste. Asentí. No tenía nada más que decir. Él bajó la mirada y suspiró. Lo que vino después fue inesperado. Sebastián me pidió disculpas. Una disculpa torpe pero sincera. Dijo que nunca se perdonó lo que me hizo.
que su reacción había sido cruel, que su ego lo cegó, que el infarto lo hizo repensar su vida. No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle todo lo que sufrí. Otra parte quería irme sin decir nada. Pero me quedé y escuché. Me contó que su vida no era tan perfecta como parecía, que su familia lo presionaba, que vivía rodeado de falsedad, que no sabía en quién confiar, que esa noche en la fiesta había discutido con su padre horas antes y que todo explotó conmigo porque fui la primera persona que se cruzó en su camino. No justificó, pero explicó. No excusó, pero se mostró humano. Por primera vez, vi al hombre detrás del apellido. No le dije que lo perdonaba. No estaba lista. Solo le dije que esperaba que aprovechara esta segunda oportunidad, que no todos reciben una. Me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. No volvió a pedirme nada. Solo me agradeció. Me levanté, le deseé salud y salí. Caminé por el pasillo del hospital con el corazón latiendo fuerte. No sabía qué vendría después, pero algo dentro de mí había cambiado. Durante las semanas siguientes, Sebastián me buscó. No de forma insistente, pero sí constante. Flores, notas, mensajes a través del hospital. Yo no respondía. No por rencor, sino porque necesitaba tiempo. Mientras tanto, seguí estudiando, entrenando, creciendo. Me concentré en mí. Pero no podía negar que cada vez que pensaba en él, ya no lo hacía con odio. Había algo más. Algo que me desconcertaba. Carla fue la primera en notarlo. Me miró un día y me dijo, ¿te está gustando ese idiota? Me reí. No, no es eso. Es solo extraño. Es como si la historia no estuviera terminada. Como si todavía faltara algo. Ella levantó una ceja, como siempre hace cuando no me cree. Yo negué con la cabeza, pero en el fondo sabía que tal vez tenía razón. Pasaron los días, luego semanas, y un día, mientras salía del hospital después de un turno largo, lo vi, parado junto a su auto, con una caja en las manos. No flores, no regalos, solo una caja de cartón con fotos. Sus fotos, de niño, de adolescente, con su madre, con su perro, con sus amigos. Me las mostró sin decir palabra. Yo las miré, y él dijo, quiero que veas quién soy, no quién fui en aquella fiesta. No supe qué hacer, pero lo escuché. Me senté en la vereda, junto a él, y hablamos durante horas. Sobre la vida, sobre el miedo, sobre las segundas oportunidades. No había romance, no había promesas. Solo dos personas intentando entender cómo llegaron hasta ahí. Fue en ese momento cuando entendí que la historia no era solo sobre lo que él me hizo. Era también sobre lo que yo hice con ese dolor. Y así, sin quererlo, comenzamos a vernos de vez en cuando. Cafés cortos, caminatas largas, conversaciones eternas. No había etiquetas. No éramos amigos, ni enemigos, ni nada definido. Éramos dos almas que se habían cruzado de forma violenta, pero que ahora compartían algo más profundo. La capacidad de mirarse sin odio. Y eso para mí ya era una victoria. Una tarde, mientras tomábamos helado en la plaza, Sebastián me miró serio. Me dijo, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero estoy dispuesto a demostrar que soy diferente. No supe qué responder, pero tampoco me levanté. Me quedé mirándolo, sintiendo que tal vez, solo tal vez, estaba lista para descubrir quién era ese nuevo Sebastián. Aunque todavía no sabía si lo quería en mi vida o no, sabía que el próximo paso iba a cambiarlo todo. Después de aquel día en la plaza, mi mente no dejó de dar vueltas. Me repetía una y otra vez lo que Sebastián me había dicho, y aunque parte de mí quería aferrarse al rencor, otra parte, la más callada pero persistente, comenzaba a preguntarse si era posible que alguien como él realmente cambiara. Me daba miedo confiar, me daba miedo equivocarme, pero más miedo me daba quedarme estancada en un capítulo que ya no quería seguir leyendo. Mi vida había tomado otro rumbo, completamente distinto del que imaginé cuando era una estudiante tímida con una bandeja en la mano. Ahora usaba uniforme de paramédica, cargaba un botiquín de emergencias y me sabía capaz de enfrentar situaciones que antes me paralizaban. Estaba orgullosa de la mujer que me había convertido, aunque todavía sentía que había heridas dentro de mí que no terminaban de cerrar. Sebastián se había convertido en esa especie de signo de interrogación constante. ¿Debía borrarlo por completo o permitirle acercarse? Pasaron los días y él seguía ahí, pero sin presionar. Me enviaba mensajes esporádicos, me preguntaba cómo me sentía, me contaba cosas simples, cotidianas, sin exigencias. A veces no respondía. Otras me sorprendía sonriendo al leerlo. Carla seguía sospechando. Decía que él escondía algo, que ningún hombre como él cambiaba tan fácilmente. Y aunque parte de mí sabía que ella tenía razones para dudar, también intuía que yo era quien debía descubrir la verdad por mí misma. Fue durante uno de mis turnos nocturnos que recibí una llamada extraña. Una mujer mayor, elegante, con voz fría, preguntó por mí en la recepción. Cuando bajé a verla, me encontré con una señora de cabello recogido y mirada dura. Era la madre de Sebastián.
Me observó de arriba a abajo como si midiera cada parte de mí. No me ofreció la mano. Solo me dijo: «Espero que no estés confundida. Mi hijo no pertenece a tu mundo». Me quedé helada. Sentí como mis años de terapia se evaporaban en un segundo. No respondí. Solo la miré a los ojos y le dije: «No pertenezco a ningún mundo que me desprecie por ganarme la vida con esfuerzo». Me giré y me fui. Sentí que temblaba por dentro, pero al mismo tiempo algo se encendía en mí. No iba a permitir que otra persona, por mucho dinero o apellido que tuviera, me hiciera sentir menos. Sebastián me escribió esa misma noche. Me pidió disculpas por su madre. Dijo que no tenía derecho a buscarme. Me creyó cuando le conté lo que pasó. No dudó. Y eso para mí fue un cambio enorme. A partir de entonces, nuestras conversaciones cambiaron de tono. Se volvieron más profundas. Me contó de su infancia, de la presión constante por ser perfecto, de los errores que había cometido. Yo le hablé de mi madre, de cómo me crió sola, enferma pero fuerte, de cómo me enseñó a levantarme incluso cuando todo parecía perdido. Sebastián comenzó a asistir a terapia también. A veces me compartía cosas que hablaba con su psicóloga. Yo lo escuchaba con interés, pero siempre con cautela. No estaba lista para entregarle más de lo que ya le había dado. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Recibí una invitación para asistir a una charla sobre salud y primeros auxilios en una universidad. Acepté con gusto. Lo que no sabía era que el evento estaba patrocinado por una fundación recién creada por Sebastián. No lo mencionaba directamente, pero lo supe. Todo el enfoque era sobre brindar oportunidades a jóvenes sin recursos, ayudar a formar profesionales en salud. Me conmovió profundamente. No por el gesto, sino porque entendí que estaba intentando transformar su culpa en acción. Después de la charla, lo encontré en el pasillo. Estaba nervioso. No como el hombre arrogante que conocí, sino como alguien que no sabe si será aceptado. Me agradeció por haber asistido. Me dijo que no esperaba nada a cambio. Solo quería que supiera que gracias a mí había descubierto un propósito. Fue entonces cuando le pregunté: «¿Y si no te hubiera salvado?». Me miró con los ojos húmedos. Dijo: «Tal vez estaría muerto. Pero peor que eso, habría muerto siendo un hombre vacío». Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en lo que significábamos el uno para el otro ahora. No era amor todavía, era algo más complicado. Una especie de respeto mutuo nacido del dolor, pero también una conexión que no podía negar. Me pregunté si podía permitirle un lugar en mi vida sin repetir la historia, sin perderme otra vez, sin dejar de ser yo. Pasaron semanas sin que nos viéramos. Los dos necesitábamos ese espacio. Pero nos escribíamos, pequeños mensajes, recuerdos, incluso silencios que decían mucho. Hasta que una tarde me escribió solo una palabra: «¿Café?». Dudé. Carla me dijo que si iba, debía ser por mí, no por él. Y lo era. Ya no se trataba de sanar por su culpa. Se trataba de elegir desde mi fuerza, no desde mi dolor. Así que respondí, a las 6. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de los lugares de moda. Hablamos por horas. Reímos. Lloramos un poco. Nos miramos diferente. Ya no era la chica avergonzada ni él el hombre inalcanzable. Éramos dos sobrevivientes. Y aunque no hablamos de amor, hubo un momento en que nuestras manos se tocaron sobre la mesa. No fue planeado. No fue forzado. Solo sucedió. Aquel gesto fue como un acuerdo silencioso. No había promesas, no había garantías. Solo la voluntad de empezar algo nuevo, desde cero. Tal vez sería una amistad. Tal vez algo más. Pero esta vez, yo tenía el control. Porque el dolor no me definía más. Porque había descubierto que incluso los días más oscuros pueden llevarte a lugares inesperados. Porque estaba lista para seguir adelante, con o sin él, pero nunca más en silencio. Y mientras salíamos del café, caminando sin rumbo bajo el cielo anaranjado, sentí que el capítulo que había comenzado con humillación y lágrimas, ahora se transformaba en algo mucho más profundo. Una historia sobre redención, coraje y la posibilidad real de empezar de nuevo. Aunque todavía no sabía lo que el futuro nos deparaba, algo dentro de mí estaba claro. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Porque al fin, después de tanto, había vuelto a ser dueña de mi historia. No importa cuánto creas haber cerrado un capítulo, hay encuentros que reabren libros enteros. El destino, ese viejo tramposo, siempre sabe cuándo lanzar una página nueva sin que estés lista. Así fue como me encontré, semanas después de aquel café tranquilo con Sebastián, enfrentando una situación que pondría a prueba todo lo que había construido desde aquella noche maldita en la gala. Una noche que, aunque lejana, seguía resonando en cada rincón de mi memoria. Esa tarde empezó como tantas otras. El turno era pesado, la ciudad estaba en caos, y yo solo pensaba en llegar a casa para darme una ducha y dormir. Pero el aviso llegó rápido y con urgencia. Colapso cardíaco en la entrada de un teatro durante un evento empresarial. Código rojo.
Nos movilizamos de inmediato. Subí a la ambulancia con el pulso firme, como cada vez que enfrentaba la posibilidad de salvar una vida. No sabía aún que la persona al borde de la muerte era el padre de Sebastián. Al llegar vi la multitud. Todos de pie, algunos llorando, otros en silencio. Nos abrieron paso rápido. El hombre yacía en el suelo, con la camisa abierta, pálido como una hoja de papel. Reconocí su rostro de inmediato. Era él, el mismo que salía en las portadas de negocios, el magnate con mirada de acero, el mismo que, según su hijo, lo había hecho sentir miserable toda su vida. Respiré hondo y me agaché. Comencé el procedimiento como si no supiera quién era, como si fuera uno más, pero por dentro todo temblaba. La escena fue tensa. Su pulso era inestable. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Logramos estabilizarlo por unos minutos antes de llevarlo al hospital. En el camino, mis pensamientos estaban enredados. ¿Debía decirle a Sebastián? ¿Qué sentiría él si supiera que su padre dependía ahora de mí, de la misma mujer que ambos despreciaron alguna vez? Pero antes de poder decidir, el destino lo hizo por mí. Al llegar a urgencias, Sebastián ya estaba ahí. Tenía la chaqueta mal puesta y los ojos inyectados. Me vio bajar de la ambulancia. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo, fue como si todo se detuviera. Caminó hacia mí, sin palabras. Solo miró a su padre, luego me miró a mí. Finalmente dijo en voz baja, ¿él va a sobrevivir? Asentí. Hicimos lo que pudimos. Ahora depende de él. Sebastián bajó la mirada, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Esa noche no me fui del hospital. Me quedé en la sala de espera, no porque fuera mi deber, sino porque algo dentro de mí lo necesitaba. Sebastián se sentó a mi lado. No hablamos durante horas. Solo compartimos el silencio. Ese silencio pesado que solo entiende quien ha estado cerca de perderlo todo. Finalmente, cuando el médico salió a decir que su padre estaba estable, Sebastián exhaló como si hubiera contenido la respiración toda la vida. Fue entonces cuando me confesó algo que jamás imaginé. Me dijo que no le guardaba rencor a su padre, pero que tampoco le tenía amor. Que nunca recibió una palabra de apoyo. Que siempre fue tratado como un empleado más de la empresa familiar. Como si no mereciera cariño, solo resultados. Y que esa presión fue la que lo convirtió en quien yo conocí aquella noche. No buscaba excusas. Solo quería explicarse. Yo lo escuché, en silencio. Le pregunté si pensaba perdonarlo. Me miró con los ojos rojos y dijo, no lo sé, pero si sobrevive, quiero intentarlo. Porque no quiero convertirme en un reflejo de él. Esas palabras me conmovieron profundamente. Porque en el fondo, todos luchamos con la sombra de quienes nos hirieron. Y elegir no repetir esa sombra es el acto más valiente que alguien puede hacer. Sebastián estaba tratando de verdad. Durante los días siguientes lo vi más veces. A veces por coincidencia, otras porque él venía a buscarme. No hablábamos de nosotros. Hablábamos de la vida, de la muerte, de lo frágil que es todo cuando menos lo esperas. A veces compartíamos un café en silencio, mirando la ciudad desde el balcón del hospital. Había algo entre nosotros que ya no era odio, ni deuda, ni rencor. Era otra cosa. Algo nuevo. Algo limpio. Pero entonces llegó la prueba final. Un periodista logró enterarse de que yo había salvado al padre de Sebastián, el mismo empresario que una vez me humilló en público. La noticia se filtró. Volví a ser tendencia. Esta vez, como la heroína inesperada. Pero junto a eso, comenzaron a salir viejos videos, viejas fotos, viejos comentarios. Otra vez la red me desnudaba. Otra vez, mi nombre estaba en boca de todos. Esta vez, sin embargo, yo no estaba sola. Sebastián salió en mi defensa. Dio entrevistas, escribió columnas, enfrentó cámaras. Dijo que me debía mucho más que una vida. Me llamó públicamente su ejemplo de humanidad. Fue valiente y por primera vez auténtico. Pero el escándalo no tardó. La madre de Sebastián lo presionó, sus socios comenzaron a cuestionarlo y su mundo comenzó a tambalear. Yo lo enfrenté. Le dije que no necesitaba que me defendiera, que ya no era una víctima, que si iba a estar en mi vida, debía ser porque lo elegía, no porque se sintiera en deuda. Y él lo entendió. Me pidió tiempo. Yo también lo necesitaba. El hospital me ofreció una oportunidad. Participar como instructora en un programa nacional de formación en emergencias. Era un paso enorme. Mi carrera estaba tomando fuerza. Por primera vez, mi vida no giraba alrededor de un nombre ajeno. Nos despedimos en silencio esa tarde. Sebastián me abrazó, no con pasión, sino con una ternura que nunca antes le había visto. Me deseó suerte. Le deseé paz. Y nos prometimos algo sin decirlo. Si el destino volvía a cruzarnos, esta vez sería por elección. No por tragedia, no por culpa, solo porque ambos estaríamos listos. Y aunque en ese momento no lo sabía, el destino no había terminado con nosotros aún. Estaba solo preparándose para su jugada más inesperada. A veces, creemos haber cerrado todas las puertas del pasado,
pero basta con que una mirada nos atraviese para darnos cuenta de que hay ventanas que jamás se cerraron del todo. Cuando recibí la llamada del hospital diciendo que Sebastián quería verme, pensé que sería solo una despedida, un gesto de cortesía. Lo que no imaginé fue encontrarme con un hombre distinto, uno que no solo había sobrevivido a un infarto, sino que parecía haber renacido de él. Entré en su habitación sin saber qué esperar. Estaba sentado junto a la ventana, con una libreta en las manos y el rostro más delgado, casi transparente. Me miró y sonrió. No era la sonrisa confiada de siempre, ni la arrogante. Era una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Me hizo un gesto para sentarme y sin rodeos me dijo: «Lucía, necesito que me escuches». No por mí. Por ti. Me contó que durante su recuperación había empezado a escribir. No memorias ni discursos, solo pensamientos. Emociones que nunca antes se había permitido sentir. Leía libros, escuchaba música, cosas que antes despreciaba por considerarlas pérdida de tiempo. Decía que sentía por primera vez algo parecido a la paz, aunque fugaz, y que todo eso había comenzado el día que abrí sus ojos con mi voz durante el infarto, que mi nombre fue lo único que recordó en ese momento. Quise creer que era exageración, una forma poética de darle sentido a lo que había vivido. Pero al mirarlo, supe que hablaba desde un lugar profundo. Le pregunté por su familia. Me dijo que su madre se había alejado, en desacuerdo con todos los cambios que estaba haciendo, que su padre seguía vivo pero distante, que había renunciado a varios proyectos que no lo hacían feliz, y que por primera vez estaba construyendo algo propio, no para complacer sino para respirar. Me mostró una carta. Era para mí. La había escrito durante su recuperación. No era una declaración de amor. No era una disculpa. Era una reflexión sobre el daño que uno puede causar sin siquiera darse cuenta, sobre cómo los privilegios ciegan, sobre lo que significaba tenerlo todo, pero no saber qué hacer con ello, y cómo un gesto de humanidad, como el mío, podía cambiar la dirección de una vida entera. No supe qué decir. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Le pregunté si todavía se sentía en deuda conmigo. Me miró con firmeza y respondió no, porque ya entendí que no me salvaste para que te lo agradezca. Me salvaste porque era tu trabajo, porque eres buena, porque no guardas odio. Y eso, Lucía, es lo que más me dolió entender. Que yo, con todo mi dinero, jamás hubiera hecho lo mismo por ti. Eso me rompió por dentro. Salí de esa habitación confundida, no por lo que sentía por él, sino por lo que ahora él despertaba en mí. Ya no era miedo, ni rabia, ni siquiera compasión. Era respeto, admiración y algo más, algo que no me atrevía a nombrar todavía. Caminé por los pasillos del hospital como flotando, con la carta apretada contra el pecho. Carla me llamó esa noche y supo de inmediato que algo había cambiado. No tuve que decirlo. Solo le leí un párrafo de la carta, y ella se quedó en silencio. Los días pasaron y nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Ya no hablábamos de lo que pasó, sino de lo que vendría. Sebastián me contó que estaba trabajando en un proyecto social, una fundación que ofrecía becas para formar jóvenes en áreas de emergencia médica. Me pidió que fuera parte, que no solo prestara mi nombre, sino que lo liderara, que le enseñara a otros lo que él había aprendido de mí. Dudé mucho. No quería estar atada a su imagen, pero luego entendí que era mi oportunidad de hacer algo grande, desde mi voz, desde mi historia. Acepté, con una condición, que todo lo que hiciéramos fuera transparente, independiente y sin protagonismos innecesarios. Sebastián aceptó sin titubear. Dijo que no buscaba aplausos, solo redención. Empezamos a trabajar juntos, y fue raro. Raro descubrir que podíamos reírnos, tener ideas opuestas, debatir con intensidad, sin que hubiera rencor, que podíamos ser equipo, que, de alguna manera, habíamos encontrado una forma de coexistir en armonía. Una tarde, al terminar una reunión, nos quedamos solos en el salón de conferencias. La luz entraba suave por la ventana. Él se acercó, con los papeles en la mano, y dijo: ¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado? Asentí. Y entonces, sin pensarlo demasiado, agregó: Nunca creí que pudiera admirar a alguien como tú. Y eso me asusta. Me asusta lo que siento. No respondí. Solo lo miré, porque dentro de mí también se agitaban cosas que no sabía nombrar. ¿Era amor? ¿Era afecto profundo? ¿Era el resultado de un proceso de sanación compartido? No lo sabía, pero lo que sí sabía era que ya no me asustaba sentir, que ya no me sentía débil por abrir el corazón, que ahora podía elegir. Y esa era una libertad inmensa. Después de ese día, no volvimos a hablar del tema. Seguimos trabajando juntos, construyendo, soñando en voz alta. A veces, nuestras miradas se cruzaban y había algo no dicho entre nosotros. Pero no había prisa. No había presión. Porque sabíamos que si debía pasar algo más, pasaría cuando ambos estuviéramos listos. Y mientras tanto, la fundación crecía.
Las historias de los becados nos llenaban de esperanza. Yo volvía a casa cada noche sabiendo que estaba haciendo algo que importaba. Una noche, al revisar las redes sociales, encontré un video. Era un joven becario contando cómo la fundación había cambiado su vida. Mencionaba a Sebastián y a mí como sus referentes. Lloré, no por el reconocimiento, sino porque su historia se parecía a la mía. Porque su voz era la prueba de que todo lo que habíamos vivido no fue en vano. Que del dolor podían hacer algo poderoso. Entonces supe que el verdadero milagro no había sido salvar a Sebastián de un infarto. El verdadero milagro fue haberme salvado a mí misma. De la vergüenza, del odio, del miedo. Y aunque aún quedaban heridas, cicatrices, Sombras ahora tenía luz suficiente para seguir adelante. Con él o sin él, pero siempre con la certeza de que ya no era la misma. Y así, entre reuniones, silencios compartidos y miradas que hablaban más que 1000 palabras, algo en nosotros seguía creciendo. Tal vez era el amor. Tal vez era solo una historia de redención bien contada. Pero una cosa era segura. Cuando Sebastián abrió los ojos aquella vez en el hospital, no fue el único que volvió a la vida. Yo también desperté, y desde entonces nada volvió a ser igual. Nunca pensé que volvería a estar en el centro de una multitud, mucho menos en un escenario iluminado por luces blancas, rodeada de periodistas, empresarios y autoridades. Pero ahí estaba yo, parada al lado de Sebastián, escuchando cómo leía un discurso que me mencionaba directamente, con voz firme y el corazón expuesto. No era una ceremonia cualquiera. Era el lanzamiento oficial de la fundación, nuestro proyecto. Aunque en realidad era mucho más que eso. Era su acto de redención. Y mi momento de decidir si merecía perdón o castigo. Los días previos a ese evento fueron un torbellino. Pruebas, ensayos, estrategias de comunicación, reuniones con patrocinadores. Yo me mantuve ocupada, enfocada en los detalles técnicos, evitando pensar en lo que de verdad me inquietaba. Mi papel en todo esto. No era solo una coordinadora ni una fundadora. Era también la mujer a la que Sebastián había destruido públicamente. Y ahora, esa misma mujer era la cara visible de su nueva etapa. ¿Estaba dispuesta a cargar con eso? Carla fue clara conmigo. Me dijo que no debía hacer nada por lástima, ni por presión social, ni por un espejismo de romance redentor. Que si estaba ahí, tenía que ser porque de verdad creía que lo que hacíamos valía la pena. Y yo lo creía profundamente. Ver a esos jóvenes entrenar, esforzarse, romper sus propios miedos, era la prueba más poderosa de que algo bueno estaba saliendo de tanto dolor. Pero aún así, no podía evitar sentirme en el borde de un abismo cada vez que pensaba en Sebastián. Él, por su parte, parecía diferente. Más sereno, más enfocado. Había renunciado a ciertos contratos millonarios para dedicar su tiempo a la fundación. Había tenido discusiones públicas con su madre y parte de su junta directiva por defender los ideales del proyecto. Lo veía luchar. Lo veía caerse y levantarse. Pero también lo veía mirarme, a veces, como si quisiera decirme algo que no se atrevía a pronunciar. Como si todavía estuviera esperando que yo tomara una decisión sobre él. El día del evento, me desperté antes del amanecer. No dormí bien. Soñé con la noche de la gala. Con las risas. Con la vergüenza. Pero también con la ambulancia, con la reanimación, con su rostro pálido entre mis manos. Todo volvía en fragmentos, como si mi memoria no quisiera dejarme avanzar sin enfrentar cada imagen. Me miré al espejo, respiré hondo, y supe que tenía que enfrentar esa noche no como la víctima de entonces, sino como la mujer que soy ahora. Y esa mujer no necesita aprobación. Solo verdad. El salón estaba lleno. Las cámaras encendidas. Las pantallas mostraban videos del trabajo de la fundación, testimonios de jóvenes, escenas de rescates, imágenes mías en acción. Sentí vértigo. Luego, Sebastián subió al escenario. El murmullo cesó. Todos lo miraban. Yo, desde el fondo, sentía mi corazón en la garganta. Entonces empezó a hablar. No leyó un guión. No siguió el protocolo. Solo habló. Contó su historia. No la versión pulida para la prensa. Contó la verdad. Habló de su arrogancia, de su desprecio, de su crueldad. Me nombró con nombre y apellido. Dijo que me había humillado, que me había destrozado públicamente, que no lo justificaba ni lo olvidaba. Y luego, dijo que aquella noche no fue el fin de mi historia, sino el comienzo de la suya. Que lo que él es ahora se debe a mí. Que mi integridad lo había obligado a mirar quién era y a cambiar. Y que, aunque no esperaba perdón, necesitaba decirlo frente a todos. Hubo silencio. Largo. Profundo. Todos me miraron. Algunos con respeto, otros con curiosidad. Yo me sentí desnuda. No por vergüenza, sino por exposición. No era fácil ser el rostro de una historia que dolía tanto. Pero entonces algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Caminé hacia el escenario. Subí sin guión. Tomé el micrófono.
Y hablé. Les conté mi versión. No con odio, no con rencor, solo con verdad. Les hablé de la humillación, sí, pero también del proceso, del dolor, de la terapia, del estudio, del trabajo, del cambio. Les hablé de lo que significa perdonarse a una misma, levantarse y transformar la herida en un puente. No defendí a Sebastián, pero tampoco lo condené. Dije que cada uno decide qué hacer con sus errores, que él eligió actuar, y que yo elegí no vivir atrapada en el pasado. La ovación fue espontánea, genuina. Pero no me importaba el aplauso. Me importaba lo que sentía por dentro, libertad. Sebastián me miró con los ojos húmedos, y en ese momento entendí que algo había cambiado para siempre. Él no era el mismo. Yo no era la misma. Y esa historia que comenzó con una mancha de vino, ahora tenía otro color, el de la dignidad. Esa noche, después del evento, nos encontramos en la azotea del edificio. Estaba oscuro, silencioso, solo el murmullo lejano de la ciudad. Sebastián me ofreció una copa de vino, irónicamente. Reímos. Me miró y dijo, no sé si esto es suficiente. Yo respondí, no tiene que serlo. Solo tiene que ser real. Nos quedamos allí en silencio, sin promesas, sin finales felices forzados. Solo dos personas que habían atravesado el infierno y de alguna manera habían regresado diferentes. Tal vez el amor vendría después. Tal vez no. Pero por ahora, bastaba con saber que la historia seguía, que no terminaba ahí. Porque lo que realmente importa no es el castigo, sino la redención. Y yo había elegido vivir desde ese lugar. A veces, lo más difícil no es sobrevivir al dolor, sino decidir qué hacer con todo lo que quedó después. Cuando los focos se apagan, los aplausos se terminan y el silencio regresa, solo quedan las decisiones. Y en mi caso, había una que ya no podía seguir aplazando. ¿Qué lugar tendría Sebastián en mi vida? ¿Qué haría con ese sentimiento que había crecido entre nosotros como una flor obstinada entre las grietas del pasado? Después del evento, muchas puertas se abrieron. Me ofrecieron entrevistas, reconocimientos, oportunidades. Pero lo que más me impactó fue la carta que llegó días después, firmada por uno de los becarios de la fundación. En ella, me contaba cómo había estado a punto de abandonar todo antes de entrar al programa, que había perdido a su madre y sentía que ya no valía la pena seguir. Pero al verme hablar, al conocer mi historia, algo cambió en él. Quería vivir. Quería ayudar. Y eso, decía, me lo debía a mí. Leí esa carta con lágrimas en los ojos, porque comprendí que todo el dolor que viví no fue en vano, que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada mirada de desprecio, había dado forma a una mujer capaz de inspirar a otros. Y entonces supe que ya no tenía miedo, que si alguna vez volvía a caer, también podría volver a levantarme, que no necesitaba aprobación, que ya no buscaba justicia, porque la había encontrado dentro de mí. Pero el tema de Sebastián seguía ahí, como una página que se resiste a ser arrancada. No hablamos durante unos días. Cada uno estaba en lo suyo, hasta que una mañana, mientras organizaba material para una nueva capacitación, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja. Era un contrato de donación de una propiedad grande en las afueras de la ciudad. El donante era anónimo. El destino del lugar: convertirlo en centro de formación de la fundación. Pero yo reconocí su letra. Era él. Fui al terreno ese mismo día. Era una antigua casa rodeada de árboles, con espacio suficiente para construir aulas, salones de práctica, dormitorios. Y en medio de todo, una pequeña banca de madera con una nota pegada. Si decides que esto también puede ser tuyo, aquí estaré. No firmó, no pidió nada, solo ofreció. Era su forma de decirme, te dejo elegir. Llamé a Carla esa noche. Le conté todo. Ella suspiró y dijo, bueno, amiga, ahora sí te toca la última palabra. Y tenía razón. No se trataba solo de perdonarlo. Se trataba de perdonarme a mí misma por haber dudado tanto tiempo de mi derecho a elegir. Así que decidí ir a verlo. No para darle una respuesta inmediata, sino para hablar. De verdad. Nos encontramos en el mismo café donde nos habíamos visto meses atrás. Sebastián estaba nervioso. Lo noté en su forma de mover las manos. Me miró como si esperara una sentencia. Pero yo no vine a juzgar. Vine a comprender. Le conté lo que sentí, todo lo que había pasado por mi mente desde aquel infarto, desde la fundación, desde su discurso. Le dije que lo admiraba, que lo respetaba, pero que no podía amar a alguien que aún seguía cargando culpas, que si quería caminar conmigo tenía que hacerlo libre, sin miedo, sin cadenas. Él escuchó todo sin interrumpirme, y luego, con la voz temblorosa, dijo, estoy aprendiendo a soltar. No quiero seguir siendo ese hombre que necesita redimirse. Quiero ser uno que construya contigo desde la verdad, no por lo que pasó, sino por lo que puede venir. Y por primera vez, sentí que no hablaba desde la deuda, sino desde el deseo real de empezar algo nuevo.
Salimos del café caminando despacio. El sol comenzaba a esconderse y el cielo tenía ese tono naranja que parece prometer cosas buenas. Sebastián me ofreció su mano, sin presión. Yo la tomé, no como símbolo de entrega, sino como gesto de apertura. Tal vez sería amor, tal vez una amistad profunda, tal vez un camino compartido. Pero esta vez, la elección era mía, y en esa elección encontré mi poder. Porque no se trataba de él, se trataba de mí. De la Lucía que aprendió a sanar, que construyó una carrera desde el barro, que miró a sus verdugos a los ojos y dijo, «No me destruyes», que convirtió una noche de vergüenza en una vida de propósito. Ahora, mientras escribo estas líneas desde la oficina de la fundación, escucho las risas de los nuevos estudiantes practicando maniobras de reanimación. Sé que vendrán más desafíos, que el pasado no se borra, solo se transforma. Pero también sé que tengo la última palabra. Y elegí vivir, elegí perdonar, elegí amar a mi ritmo, sin miedo, sin permiso, con toda la fuerza de quien ya no se arrodilla ante nadie. Porque aunque él me dijo una vez no me toques, ahora entiendo que fue el mundo el que temía ser tocado por una mujer como yo. Y ahora soy yo quien decide cuándo, cómo y a quién abrirle el corazón. Y eso, más que cualquier venganza, es la mayor victoria. Y así termina esta historia, que comenzó con una humillación pública y terminó con una mujer que aprendió a reconstruirse desde sus propias cenizas. Porque no se trata de lo que otros te hacen, sino de lo que tú eliges hacer con eso. Lucía eligió perdonar, crecer y seguir adelante sin dejar que su pasado definiera su futuro. Si tú también llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.